Hola de nuevo chicos, bienvenidos a Repasando Historia de España, la nueva plataforma digital creada por el Departamento de Historia del Colegio Peñafort y que nos va a permitir conocer, paso a paso y detenidamente, los diferentes contenidos que vamos viendo en las clases, para poder así ir mucho mejor preparados a los exámenes del curso y al mismo examen de la selectividad. En este vídeo vamos a tratar la unidad 4 de nuestro libro, titulada El siglo XVIII, Reformismo borbónico e Ilustración, y vamos a tratar contenidos relacionados con el cambio dinástico y la guerra de sucesión en España. También hablaremos del absolutismo borbónico, de la política interior y exterior de los Borbones, del despotismo ilustrado, de la Ilustración y de la cultura y la crisis de la monarquía española con la llegada de Carlos IV. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! Bien chicos, el primer apartado del que vamos a hablar se titula El cambio dinástico y la guerra de sucesión. Como bien sabéis, la sucesión del rey Carlos II, último rey de la dinastía de los Austrias, provocó un importante problema político, tanto a nivel interno como a nivel externo. Su testamento nombró como sucesor al rey Felip d'Anjou o Felipe d'Anjou, que se coronaría como Felipe V de España a partir del año 1700, siendo de la dinastía de los Borbones, la misma que gobernaba Francia. Es más, Felipe V era nieto del todopoderoso Luis XIV, el Rey Sol. Además, Felipe tenía unos derechos legitimados sobre el trono francés que podían incluso conseguir o hacer posible que el propio Felipe fuera rey de España y de Francia. En un principio, sus derechos a la corona española parecían superiores a los del otro pretendiente, el archiduque Carlos de Austria, y además el candidato francés contaba con otros factores favorables, ya que el apoyo de Francia, la principal potencia continental del momento, podría garantizar la integridad de todos los territorios de la monarquía. Por lo que respecta al conflicto internacional, el problema de la sucesión española ya fue un motivo de fricción en las relaciones internacionales en la última década del siglo XVII. El acceso de un Borbón al trono español significaba la formación de un bloque franco-español y afianzaba todavía más la hegemonía francesa en el continente. Como respuesta a todo ello, se formó una gran alianza encabezada por Austria y a la que se unieron países como el Reino Unido, Provincias Unidas, Prusia, Saboya y Portugal. Los enfrentamientos armados comenzarían a finales de 1701, aunque no se generalizaron por todo el continente hasta 1702. Los principales escenarios del conflicto fueron la península ibérica, el norte de Italia, Flandes y ultramar. Asimismo, en el año 1711 se produjo un acontecimiento que varió el curso de la contienda. El archiduque Carlos accedió al trono austriaco. En ese momento la situación política era semejante a la que se había producido antes con Felipe d'Anjou. Si Carlos también heredaba el trono español, quedarían bajo su soberanía España y Austria. Por esta razón, las Provincias Unidas y el Reino Unido rompieron la alianza con Austria. Al mismo tiempo, Felipe V renunció al trono francés. Así, entre los años 1713 y 1714 se firmaron los acuerdos que acababan con la guerra, el Tratado de Utrecht y el Tratado de Rastatt. Estos acuerdos tuvieron una gran importancia en la política internacional del siglo XVIII, pues establecieron un nuevo sistema de relaciones internacionales basado en el equilibrio entre numerosas grandes potencias. Tal y como habréis podido comprobar, aquí nos encontramos con un error. Los tratados de Utrecht y de Rastatt no se firmaron entre 1713 y 1715, sino entre 1713 y 1714.
¿Qué debemos retener de estos tratados? Pues por un lado que España perdió sus posesiones europeas. Flandes pasó a manos austriacas, mientras que las posesiones italianas se repartieron entre Saboya y Austria. De este modo, los principales intereses españoles pudieron concentrarse en preservar América. Asimismo, el Reino Unido se confirmó como la primera potencia marítima mundial. La guerra le permitió no solamente apoderarse de algunos enclaves estratégicos como Gibraltar en el año 1704 o Menorca, sino sobre todo introducirse en el comercio americano, gracias sobre todo al navío de permiso, y monopolizar el tráfico de esclavos africanos hacia América. Finalmente, también debemos mencionar que en Europa se impuso la política del equilibrio continental, que tendía a evitar el predominio de cualquier potencia sobre otra. Por lo que respecta a la guerra de la sucesión dentro del propio país, dentro de España, el conflicto sucesorio se convirtió en una auténtica guerra civil que enfrentó a grupos sociales y a territorios, sin que estuvieran muy claras las adscripciones de cada uno de ellos. Además, pronto derivó también en un enfrentamiento entre dos concepciones de Estado, la centralista, en Castilla, y la foralista, en Aragón. A nivel territorial, Castilla optó por mantenerse fiel a Felipe V, gracias sobre todo al apoyo popular, pues parte de la aristocracia, temiendo las reformas y el absolutismo del rey francés, respaldó al archiduque Carlos. Pero en la corona de Aragón, las cosas fueron muy distintas. En Valencia, el conflicto se transformó también en una revuelta antiseñorial que dividió el reino, ya que la nobleza y las oligarquías de numerosas ciudades optaron por respaldar al rey Felipe V, mientras que los sectores populares fueron austracistas. En Cataluña, sin embargo, el apoyo a la causa austracista fue general, ya que coincidieron los intereses populares con los oligárquicos y los nobiliarios. Las causas de esta división territorial fueron diversas y complejas. La posición de la Corona de Aragón se puede explicar por varias razones. El temor ante las tendencias absolutistas y centralizadoras del nuevo monarca, la eficacia propagandística austracista entre los sectores populares, a los que prometía medidas contra los señores, y en Cataluña en concreto, la animadversión hacia los franceses por su actuación durante la sublevación de 1640, la conocida como Guerra del Segadors. En la Corona de Castilla, el apoyo popular a Felipe V se basaba sobre todo en las esperanzas de cambio suscitadas por el nuevo rey. Sin embargo, a pesar de todo ello, el conflicto en España se desarrolló casi siempre a favor de las fuerzas borbónicas. Solo algunas ofensivas austracistas, como la toma de Gibraltar en 1704 y la rebelión de la Corona de Aragón, pusieron en apuros a Felipe V. Sin embargo, a partir de 1707, las ofensivas borbónicas ocuparon el reino de Valencia, sobre todo a partir de la batalla de Almansa, año 1707, y también el reino de Aragón. En esta tónica, en el año 1711, la victoria de Felipe V parecía ya evidente. Solamente una parte de Cataluña prosiguió su resistencia hasta el año 1714. Así, las consecuencias del conflicto fueron trascendentales, ya que supuso un cambio drástico en la configuración política y administrativa de España. El fin de la Guerra de la Sucesión supuso la confirmación de la dinastía de los Borbones en el gobierno español. Los nuevos reyes establecieron un sistema político, una forma de gobierno y una política exterior muy diferentes de los que habían seguido la monarquía de los Austrias. Los nuevos reyes Borbones establecieron como forma de gobierno una monarquía absoluta, modelo de gobierno en el cual el rey gozaba de grandes poderes. El mismo Estado se confundía con su persona, y es que el rey poseía los territorios y de él provenían las leyes. No existía institución ni legalidad que pudieran coartar sus deseos. Sin embargo, esto era la teoría, porque en la práctica el rey siempre tuvo ciertas limitaciones.
Además, su poder tenía un origen divino y estaba legitimado por la Iglesia. Este modelo de monarquía absoluta surgió en la Francia del siglo XVII, especialmente bajo el reinado del rey Luis XIV, el Rey Sol, el cual llegó a afirmar que el Estado era su misma persona. Precisamente la llegada al trono español de un rey francés, educado bajo las premisas del absolutismo, podía hacer suponer que el cambio de modelo sería inmediato. Pero tuvieron que confluir más factores para promover el cambio político, como la guerra de sucesión, que proporcionó la oportunidad, y la presencia de una élite de eficaces funcionarios que pusieron los medios. Las primeras medidas estuvieron determinadas por las necesidades de la guerra. Se reformó el ejército y se promovió también una reforma de la recaudación fiscal que pretendía aumentar los ingresos. Asimismo, después de la guerra, se cambió la estructura del gobierno de la monarquía. El sistema polisinodial de los Austrias fue relegado y sustituido por un sistema de secretarías. A la cabeza estaba un consejo o secretaría de despacho, al frente del cual estuvo un secretario nombrado por el mismo rey. Sin embargo, en 1714, la Secretaría de Despacho se dividió en 4 grandes secretarías: la Secretaría de Guerra, la Secretaría de Marina e Indias, la de Justicia y las de Estado. Asimismo, otro paso importante en el afán por uniformizar el territorio fue la aplicación de los conocidos como decretos de nueva planta. En 1707 para el Reino de Valencia y Aragón, en 1715 para Mallorca y en 1716 para Cataluña. Como bien sabéis, estos decretos suprimieron los fueros y las instituciones propias de los reinos de la Corona de Aragón, que pasaron a ser gobernados por las leyes castellanas, más proclives al gobierno real. El más estricto de todos fue el Decreto de Valencia, pues en él se suprimió incluso el uso del derecho civil, aspecto que se respetó en los restantes. De esta manera, todo el territorio de la monarquía española pasaba a tener un sistema de gobierno uniforme, con la sola excepción de Navarra y las provincias vascas, que por su apoyo a Felipe V pudieron conservar sus fueros. Con esta nueva planta se integraron los consejos territoriales en el de Castilla, que pasó a ser el centro del gobierno interior de España. Fue además el único consejo que tendría una cierta relevancia durante todo el siglo XVIII. Otra de las facetas de la política absolutista fue el control de la Iglesia. Desde los reyes católicos, todos los soberanos intentaron limitar el poder eclesiástico. Esta práctica, llamada regalismo, consistía en que los monarcas intervenían en algunos aspectos de la Iglesia. Los Borbones consideraron que ese derecho ya no dependía de las concesiones del papado, sino de que era consustancial a la propia soberanía absoluta. Esta política regalista no trataba o no se constituía como un cuestionamiento de la religión ni del poder del papado sobre los asuntos teológicos. Solamente pretendía asegurar el control político y económico de la Iglesia. Sin embargo, detrás de esta práctica podemos encontrar diferentes objetivos que el rey Felipe V tenía respecto a la política religiosa. Por un lado, el reconocimiento del derecho a designar los cargos eclesiásticos en España, y por otro lado, la intención de recaudar las rentas de aquellas sedes obispales vacantes, así como las sumas que cobraban todos los tribunales eclesiásticos. El acuerdo con la Iglesia llegó mediante la firma del Concordato de 1737. En él, Felipe V no solo lograba sus objetivos, sino que conseguía además que la Santa Sede aceptase, al menos sobre el papel, algunas concesiones económicas. Asimismo, los Borbones también comprendieron la necesidad de disponer de un ejército, una armada y una marina eficientes. Su existencia era un reflejo del poder del Estado y uno de los más importantes brazos ejecutores de su política absolutista.
Eran también el principal instrumento de la proyección exterior de la monarquía y de la salvaguarda del imperio ultramarino. Las necesidades de la Guerra de Sucesión impulsaron las primeras medidas. Por un lado, nos encontramos con nuevos sistemas de reclutamiento, mediante levas entre la población masculina a partir de 1704, exceptuando la nobleza que suministraba la oficialidad. También nos encontramos con cambios en la organización militar. El tercio fue sustituido por el regimiento, como unidad básica del ejército español. Asimismo, también debemos de destacar la creación de un ejército permanente y sobre todo profesionalizado, que dependía de los presupuestos del gobierno central. Su existencia supuso además una gran carga económica para el Estado. Una vez llegados a este punto, hemos hablado ya del conflicto de la Guerra de la Sucesión Española. Hemos tratado sus consecuencias y también hemos visto los principales cambios políticos, económicos y administrativos que Felipe V implantará en España. Es el momento de centrarnos en la corriente de la Ilustración, el despotismo ilustrado y el reformismo borbónico. En primer lugar, debemos de destacar que la Ilustración fue una corriente de pensamiento caracterizada por la utilización de la razón para la comprensión de la realidad. Surgió en el Reino Unido a finales del siglo XVII, pero podemos considerar el país de Francia como su principal centro difusor. Este pensamiento ilustrado careció de una teoría sistemática. Sus ideas procedían de las aportaciones de los diversos autores, como John Locke, Montesquieu, Rousseau o Voltaire. No obstante, tuvo unas características doctrinales comunes. Por un lado, se caracterizó por el predominio de la razón como instrumento para alcanzar la verdad frente a la revelación o a la tradición. La utilización de la crítica y la libertad para rechazar lo opuesto a la razón fue una premisa común en todos los ilustrados. Por otro lado, también se defendió la autonomía del poder político, la monarquía, que debía controlar sobre todo al poder religioso, el cual debería de estar supeditado al mismo. También se tiene una concepción de la tolerancia religiosa como una manifestación de la libertad y la pluralidad humana. También los diferentes ilustrados se interesaron por las diferentes actividades productivas y se valoró la educación como un motor clave para lograr la felicidad y el crecimiento de todo país. Este pensamiento ilustrado debemos de destacar que no era revolucionario, ya que no cuestionaba de forma explícita el orden social existente. Sin embargo, se oponía a los privilegios y a la desigualdad legal, aunque admitía la desigualdad económica y la existencia de una aristocracia de mérito. Por lo que respecta al ámbito español, la Ilustración española hunde sus raíces a finales del siglo XVII, concretamente con el movimiento de los novatores. Estos novatores fueron un grupo de científicos, médicos y humanistas que mostraron su preocupación por el atraso científico español y también por el predominio del escolasticismo en las universidades. A causa precisamente de esta situación en las universidades, el pensamiento ilustrado español tuvo que difundirse a través de nuevas instituciones como las academias, la Real Academia de la Lengua, creada en el año 1713, la de la Historia, 1735, o la de las Bellas Artes, 1752. Todas ellas eran centros donde se reunían personas relacionadas con el saber del momento y en donde se debatían y discutían cuestiones relacionadas con el atraso del país. Asimismo, en este sentido, también debemos de destacar las sociedades económicas de amigos del país, centros en donde se formaron intelectuales y científicos con una formación eminentemente práctica y técnica. En estas sociedades económicas se reunían grupos de ilustrados para desarrollar la economía de sus provincias y fomentar la educación técnica de artesanos y campesinos. Sus proposiciones se difundieron lentamente, a la vez que se revitalizaba la vida intelectual. Las obras del padre Benito Feijóo, profesor de la Universidad de Oviedo, o de Gregorio Mayans, de la de Valencia,
pueden considerarse unos claros prolegómenos del movimiento ilustrado en nuestro país. Precisamente bajo el reinado de Carlos III se producirá la definitiva eclosión de la generación ilustrada en España, que unió la tarea intelectual con la política. Personajes como Gaspar Melchor de Jovellanos, Pedro de Campomanes o José Moñino Florida Blanca consiguieron dar un considerable impulso al reformismo borbónico en este momento. No obstante, debemos también de mencionar que la Ilustración española fue un movimiento moderado, influido por la religión y que apenas cuestionó el antiguo régimen, tal y como sí sucedió en países como Francia, en el cual se llegó a producir una auténtica revolución francesa que convirtió la monarquía absoluta de Luis XVI en una república. Con el despotismo ilustrado se concilió el absolutismo monárquico con el espíritu reformista de la Ilustración. En España será el rey Carlos III su mejor ejemplo, ya que asumirá varias de las premisas del mundo ilustrado. Por un lado, debemos de destacar la preocupación por mejorar la economía del país y el bienestar de sus súbditos como medio para engrandecer al reino. Por otro lado, también debemos de destacar la conveniencia de mejorar la organización y la racionalización del Estado. Se tendía a la centralización administrativa y a la profesionalización de los funcionarios y los militares. También merece la pena hablar de la aceptación del rey como hombre ideal ilustrado, racionalista e intelectual, amante de las artes, las ciencias y la reforma en la política. Carlos de Borbón era rey de las dos Sicilias. Sin embargo, en 1759 renunció a ese trono y asumió el de España como Carlos III. Al principio de su reinado se apoyó en ministros italianos, como Grimaldi o Schillaci, viniendo con él desde Nápoles. Estos ministros reformistas se enfrentaron a los privilegios con sus políticas: libertad comercial para los cereales, desamortización de los bienes de la Iglesia. Por ello, despertaron una fuerte oposición, que estalló en el conocido como Motín de Schillaci, producido en el año 1776. En este motín se prohibieron por decreto los sombreros de ala ancha y las capas largas para modernizar las costumbres del país, lo que despertó gran malestar contra el propio ministro Schillaci. Sin embargo, en el motín contra el ministro italiano se juntaron varias causas más. Por un lado, el malestar popular, la oposición de los privilegiados o incluso el odio al extranjero reflejado en la figura de Schillaci. El resultado final de todo ello fue el cese de Schillaci y una moderación en las reformas. Desde entonces cambiaron los protagonistas del reformismo, que ahora fueron españoles. Destacaron Campomanes y el conde de Aranda y Florida Blanca, que se apoyaron en un grupo de brillantes ilustrados como Cabarrús, Olavide y Jovellanos. Las reformas promovidas por estos ministros y respaldadas por el propio rey abarcaron todas las áreas. Por un lado, tenemos que hacer mención de las reformas religiosas. Los ilustrados quisieron disminuir el enorme poder de la Iglesia en el país. Carlos III acentuó el regalismo. Se expulsó a los jesuitas en el año 1767, se suprimieron las tradiciones religiosas populares y se limitó el poder de la Inquisición. También merece la pena destacar las reformas económicas. El conjunto de medidas adoptadas fue muy amplio. Se creó la Lotería Nacional y el Banco Nacional de San Carlos para aumentar la recaudación. Se aplicaron medidas liberales para potenciar la producción, como la libre circulación de cereales y vino o la liberalización comercial con América. También existieron reformas militares en las que se estableció el servicio militar obligatorio, se reorganizó la estructura y organización del ejército y se crearon las diferentes armas, infantería, artillería, etc. En cuanto a reformas sociales, merece la pena destacar que se intentó dignificar el trabajo industrial o comercial, se apoyó el desarrollo educativo y también el científico.
Finalmente, en cuanto a las reformas institucionales, se limitaron al poder municipal, donde se introdujeron cambios electos, como síndicos y diputados del común. Asimismo, en este momento también se asistió a un florecimiento de la cultura. Por un lado, el desarrollo científico se dio fuera de las universidades, fuertemente impregnadas por ese escolasticismo del que hemos hablado con anterioridad, promoviéndose la creación de diferentes academias privadas en donde se formaban investigadores y en donde se promovían diferentes viajes científicos. Asimismo, en el mundo de la literatura, al igual que en el mundo del arte, se rechazó lo barroco y se abrazó una nueva corriente, el neoclasicismo. Finalmente, también debemos de destacar autores como el arquitecto Sabatini o pintores como Francisco de Goya, el cual, junto con Velázquez y Picasso, puede considerarse como uno de los principales artistas de la historia del arte. Finalmente, y para concluir con este tema, debemos hablar de la llegada de Carlos IV al poder y del inicio de la conocida como crisis de la monarquía española. Los inicios de esta crisis del antiguo régimen coinciden con el reinado de Carlos IV. En este periodo confluyeron tres coyunturas críticas. Por un lado, la crisis socioeconómica que estaba padeciendo el país, las propias consecuencias de la Revolución Francesa y las dificultades políticas de la propia monarquía. En cuanto a la economía, debemos de destacar los grandes problemas que estaba atravesando la agricultura. Los rendimientos descendieron, porque se cultivaban tierras cada vez menos fértiles, y también por las inclemencias meteorológicas. Este descenso rompió el frágil equilibrio existente entre la población y los recursos, generándose abundantes crisis de subsistencia que hicieron cada vez más frecuentes, en el año 1789, 1801 o 1803, por lo que los precios agrícolas subieron, sobre todo hasta un 35% en la meseta y Extremadura. La crisis también afectó al sector manufacturero. En Cataluña, la producción de indianas, tejidos estampados de algodón, entró en recesión. Lo mismo ocurrió con las manufacturas sederas en Valencia, en este caso como consecuencia de los conflictos bélicos. Paralelamente, el gobierno de Carlos IV tuvo que hacer frente al estallido de la Revolución Francesa en el año 1789. Este hecho conmocionó a la monarquía y tuvo grandes consecuencias. Por un lado, en el interior de España se produjo un auténtico frenazo a la política ilustrada, a la que se culpaba de la propia revolución en Francia. Además, se incrementó la censura y se reactivó el papel de la Inquisición. En la política internacional se produjo un cambio de alianzas. La revolución llevó al enfrentamiento con Francia y a la alianza con el Reino Unido hasta el año 1795. A partir de esa fecha se volvió a la alianza con Francia y al conflicto con los británicos, finalizado con la paz de Amiens en 1802 y la recuperación de Menorca. Sin embargo, estos vaivenes iniciaron un ciclo bélico que desembocaría en la Guerra de la Independencia, que veremos en el próximo tema. Carlos IV recurrió de nuevo a la figura del valido para gestionar el gobierno. Desde el año 1792, el reino fue dirigido por Manuel Godoy, también conocido como el Príncipe de la Paz. Sin embargo, el prestigio del monarca y del valido se resintió por la incapacidad de solucionar los problemas económicos y por someter al país a un esfuerzo bélico inútil desde todos los puntos de vista. La política de Godoy suscitó cada vez más oposición, especialmente por parte de los privilegiados. Su intento de reforzar el gobierno a costa de la nobleza y la iglesia le granjearon además la animadversión de la aristocracia, ya que Godoy no era noble, por lo que se le consideraba un advenedizo de todos modos.